Entonces, la teocracia es básicamente un gobierno fundamentado en sistemas religiosos. Está ligado más o menos a la monarquía absoluta, pero no necesariamente tiene que ser una monarquía Maestro, no nos absoluta. explicó, pero la democracia socialista. Oh, no se lo expliqué. Sí, Oh, ayer perdón. se quedó ahí y no nos llegó a explicar eso. Ah, pero te regreso. Ya que termine de copiar, te regreso. ¿Adherirse o adherirse? Adherirse. Ah. Entonces, la democracia socialista, no se lo expliqué ayer. Maestro, todavía no lo acabo. Lo otro. Perdón. Ahí está mismo maestro lo de la oligarquía. Sí, la oligarquía la terminé. Sí. Y también las otras. No solo esa misma, Solo y esa. empezó la democracia socialista, que es lo que no lo va a poner ahorita porque no lo explico el maestro. Sí. Por mí ya, muchas gracias. Muy bien.
Entonces, la democracia socialista básicamente es un gobierno que se establece para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Entonces, es un sistema democrático, es un sistema central, donde hay control local, pero hay una administración nacional que se encarga de servicios básicos. Aquí los servicios básicos incluyen educación, salud y casa. Entonces, fuera de esos servicios, hay un mercado libre. Entonces, aquí la gente elige un representante para el Parlamento elige un primer ministro y ellos se encargan de administrar los impuestos, etcétera, etcétera, para el bienestar de los ciudadanos. Entonces, aquí la meta no es tanto la ley y el orden, sino el bienestar físico y emocional del ciudadano. Entonces, en una democracia socialista, la gente puede votar, la gente elige sus representantes, la gente puede criticar al gobierno, la gente tiene derechos, pero tiene derechos más allá de los derechos abstractos. Por ejemplo, aquí hablamos que de libertad de expresión, que de libertad de prensa, que derecho a la privacidad, etcétera, etcétera. En la democracia socialista también se discute el derecho a dónde vivir, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la educación universal, el derecho a una alimentación sana, etcétera, etcétera. Entonces son sistemas donde se pagan impuestos relativamente altos comparados a otros lados, pero esos impuestos se utilizan para satisfacer esas necesidades sociales. Entonces, el gobierno básicamente se encarga de los ciudadanos que menos tienen. Buenas tardes. O que no tienen acceso a ciertas cosas y según ellos, pues los ayudan a levantarse, ¿no? Entonces, el salario mínimo se pone a manera de que sea lo suficiente para pagar una renta y poder sobrevivir. Se le da más fuerza a las instituciones que abogan por los trabajadores. Los sindicatos se hacen más democráticos. Y esa es la función del gobierno en una democracia socialista. Entonces, a comparación de los otros gobiernos donde el énfasis es la ley y el orden, aquí el énfasis del gobierno es el bienestar social. ¿En qué países tienen eso? Suiza, Noruega, Dinamarca, Alemania, el Reino Unido y Irlanda. Son algunos de los más ricos, ¿no? Fuertes. Son ricos, pero utilizan pues esa riqueza para su propio pueblo. O sea, ellos no se meten en guerras, no tienen ejércitos grandes, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, por ejemplo, en Dinamarca, todas las casas de renta son públicas. Entonces, el gobierno se encarga de administrar hogares a los que no pueden tener una casa propia. Entonces, sí les cobran renta, pero es una renta pues subsidiada, ¿no? Y la administra el gobierno. Entonces sí que pueden vivir como más cómodo, ¿no? Pues relativamente hablando. ¿Y un turismo cómo es ahí? ¿Es más caro? ¿O cómo? No, porque el turismo de esos países, no sé, nunca he visto que son países que sean súper turistas. Pues turismo casi no hay. No viven del turismo, ¿no? No, ellos no viven del turismo. Ellos viven de industria, del banco, de otras cosas.
profesor, perdón, y el dinero para solventar, ¿no?, la necesidad de los que menos favorecidos, ¿de dónde sale? ¿De los impuestos la gente rica, por decir? De los impuestos de todos, o sea que básicamente es un sistema fiscal progresivo, o sea que el que más gana, más paga. Entonces, al cobrar los impuestos, de esos impuestos ya está cubierta la salud, o sea, no tiene que pagar un seguro extra, ¿no?, para la salud. O al ir al médico no le cobran por la consulta y le cobran muy poco por la medicina. En la universidad es completamente, entre comillas, pues gratis, ¿no? O sea, el hijo o hija puede ir a la universidad sin que los papás tengan que pedir préstamos, o sea que se paga ese impuesto, todos lo pagan, los ricos más que la clase media que los pobres, pero todo el mundo paga pues un impuesto, y los otros servicios son de acceso gratis. Por ejemplo, también les dan un mes de vacaciones pagados, y ese mes de vacaciones mitad lo paga el empleador, mitad lo paga el gobierno. La guardería para el bebé también es subsidiada pues por el gobierno, pero todo eso sí, se pagan con los impuestos de todos. Los ricos pagan más que los pobres, pero todos pagan al sistema. Todos los que pueden pagar. Ok, profesor, gracias. De nada. Y sí, pues estos lugares turísticos no son. ¿Qué idioma hablan ahí, maestra? Danés. Danés. ¿Eso algo de la demás? Son parientes, Sí. pero es un idioma que es muy difícil de entender. Parecen ranas que se están ahorcando. Pero me imagino que también debe haber que hablan inglés, ¿no? Sí, hablan inglés. En Europa pues hablan mucho inglés. Pero sí, esto es Dinamarca. Se les llama pues que los países escandinavos. Sí, pues, y eso también pues es la cultura que ellos tienen. Estocolmo. Suiza. ¿Dices Suiza o Suecia? Uno es Suiza y el otro es Suecia. Son dos países diferentes. Sí. Pues, Suecia. Ahí es el... Pues, turístico, pues no es. Ellos no viven del turismo. Ellos tienen sus propias industrias. Y es mejor, ¿no? Sí. No necesitan otros países. No, pues sí. Y por ejemplo, pues con ahorita de la pandemia, pues los lugares turísticos se fueron a la quiebra. Pues Noruega. ¿Y ahí qué idioma? Noruego. Tienen pues sus idiomas. Profesor, ¿y hay unos países que son teocráticos? ¿Cuáles son, por favor? ¿Cuáles países, perdón? Teocráticos. Oh, teocráticos. Los países teocráticos son Arabia Saudita, Irán, Afganistán, el Vaticano, Omán, Brunei. Ahí se me está faltando uno. Corea del Norte. Son los países teocráticos. Corea del Norte es donde está el Pinyin. Él es el chino ese, o Corea del Sur, ¿no? No, Corea del Norte es donde está Kim Jong-un. Kim Jong-un, ¿no? Okay. Corea del Norte. ¿Y el Corea del Sur qué partido tiene? Porque ellos no están tan divididos, ¿verdad, maestro? Bueno, Corea del Norte, como les digo, supuestamente son comunistas, pero no son comunistas, es una teocracia.
Ajá. porque ellos creen que los Kim son dioses y todo está basado en la idea de que la familia Kim son descendientes de Dios. En Corea del Sur, pues supuestamente es una democracia representativa, no es una federación, sino que es una república representativa. O sea, básicamente la gente vota por un congreso, vota por un presidente y su sistema económico es capitalista. Creo que no hay fotos aquí. Pero sí están divididos, ¿verdad? Sí, sí están Están divididos. divididos. Aquí está esta cosa. Persona. Sí hay, pero no hay. Están- Sería nomás de imagen. No, Corea del Sur tiene su sistema medio complicado. Corea del Norte está como más libre, ¿no? al revés. ¿Al revés? Al es? revés. Oh, ok. O sea, en Corea, yo he visto un video de Corea del Norte que subieron de que no dejan tomar videos. No. Si tú visitas ese país, no puedes nada puedes ver ahí. Sí, eso es Incluso hay uno de correcto. esos que no existe, ¿no? YouTube, uno de esos. En China. YouTube está prohibido en Corea del Norte y está prohibido en China. Google también, Facebook. Porque ellos tienen control sobre los medios de comunicación. Pues, o sea, si estos son cerrados, estos están peor. Ahí sí no puede entrar casi nadie o nadie. Sí. Y Corea del Sur, pues es más democrático. Es Corea del Norte, pero ella resaltaba porque decía maestra en las clases de inglés, entonces Corea del Norte decía ella, como que no quería que lo confundieran con Corea del Sur. Este es Corea del Norte. Digo, Corea del Sur, digo Corea del Sur. Corea del Sur se deja tomar, ¿verdad? Sí, Corea del Sur. Norte es que no se deja Es que no se tomar, deja. es donde la gente está medio sometida. Ujú. Un día vi un video de que pusieron un supermercado y toda la comida era falsa. Sí, Porque él dice que todos los jóvenes tienen todo y es mentira. es mentira, sí. Porque incluso del gas que sacan esto, tomaron ese video como dice En Corea del robado, Norte. pues, porque hay gente que a veces visita y se queda sorprendido de la pobreza que tiene este país. Y ese chinito dice que no es mentira, y era todo a la gente. El chinito bien bravo cuando habla. No, sí, o sea, en Corea del Norte, como ven, no hay nada. No se puede No hay entrar. nada, sí, ya no hay nada. O no pueden ni mirar qué No. hay. No se puede. No se Si vas puede. tú de turista, no te permiten ni portar una cámara. Ya. O sea que básicamente, en el caso de Corea del Norte, como les digo, es una cosa cerrada. Y me ayuda a cerrar la puerta. Sí. Director, bueno. Es una cosa cerrada, donde no se permite acceso a nadie. Ah, entonces ellos son socialistas. No No, teocracia. es una teocracia. Es lo mismo que pasa en Afganistán, ¿verdad, maestro? Sí, en A Afganistán cierto también. límite también uno puede entrar y de ahí no. Sí. Solo como infiltrado puedes entrar de ese lugar, ¿verdad? Ahorita sí. Y Afganistán pues también es un país, es una teocracia. Ahorita pues la gobierna el Talibán. Y el Talibán pues son islamistas extremos. En Arabia Saudita también hay islamismo extremo. En Brunei hay islamismo extremo. En Egipto, maestro, hace tiempo también salían noticias de todas las protestas y eso que estaban haciendo contra el gobierno, ¿no? Hace varios años, ahorita ya los acabaron también a los que protestan. Y Egipto, bueno, Egipto no es una teocracia. La única teocracia cristiana que existe en el mundo es el Vaticano. Es la única Maestro, Arabia Saudita es uno solo, ¿verdad? Arabia Saudita es uno Es solo. un solo país. Sí. El Vaticano, Ciudad del Vaticano, o todo. Sí, Ciudad del Vaticano. Pues, la Ciudad del Vaticano es un país. ¿Oh, sí? Es el más pequeño del mundo. Ya, sí está considerado Roma, ¿verdad? Oh, pensé que era como una ciudad. No sé qué. No, pues es ciudad, pero es país. Ya. Está ligado dentro de Roma, pero no pertenece ya más. No pertenece. Está considerado como un país, ¿verdad? Está, sí. Oh, Sí. no sabía. Si de aquí para adelante ya no es Italia, ya no es Roma, ya es el Vaticano.
y es un país independiente y es la única teocracia cristiana que existe ahora. Uy, por eso está hecho como un muro. No, pues es nomás la valla La para que división. no se detener los carros. Pero sí, el Vaticano es Independiente. independiente. Ujú. Sí. Pero es chiquito. Sí, es chiquito. Chiquito. Si vamos a Italia, tenemos que conocer el Vaticano. El Vaticano, sí. Entonces, esa es la única teocracia cristiana del mundo, ya las demás son islámicas. Y la Corea del Norte, pues que es la adoración a los Kim. ¿Cómo le llama teocracia? ¿Qué le dijo a Roma? Cristiana. Cristiana. Sí, teocracia cristiana. El Vaticano es el nombre donde está el Papa, pero todo el pueblo es Roma, ¿o no? Ah, bueno, es que hagamos la distinción. Ok, eso es lo que quiero que me explique, por favor. Teocracia cristiana es la única. Esta es la ciudad de Roma. Ajá. Esta es la ciudad del Vaticano. Entonces, Roma es una cosa que está en Italia. Y el Vaticano es un país independiente que está rodeado por la ciudad de Roma. Ok. Bueno, cuando yo aprendí en mis épocas, Roma era la capital de Italia, ¿verdad? Es todavía. Sí. Todavía sigue siendo. Ok. Entonces, lo que usted está queriendo explicarnos es que la única teocracia cristiana es lo que es el Vaticano porque es independiente. Es independiente. Sí. Independiente. Sí. Pues más o menos. Cierto, no sé. Sus suegros viven allá, son de Argentina. En diciembre estuvo llegando a ver hermosísimo. Sí. A ver. Esta es de la mañana. Eso vamos a tocar después. Entonces, el Reino Unido, técnicamente, entre comillas, se puede considerar una teocracia, pero no se gobierna como tal, porque la reina de Inglaterra, aparte de ser la cabeza del Estado, es también la cabeza de la Iglesia Anglicana. O sea que es como el Papa, pero para los anglicanos. En práctica, no es teocrático, pero en teoría se podría considerar que sí. Igual, pues las teocracias por naturaleza son autocráticas. Entonces, como les decía, la única teocracia en Europa o en el mundo, bueno, la única teocracia en el mundo cristiano es el Vaticano. Porque el Papa es el jefe de Estado, el Papa es el jefe de la Iglesia y supuestamente se gobiernan ellos basados en la doctrina católica y en la Biblia. Entonces, es una teocracia cristiana y pues las teocracias musulmanes se gobiernan mediante el Islam y la ley Sharia o la ley Sharia quiere decir ley en árabe. Sí, diferente. El Islam, el cristianismo y el judaísmo se les llama religiones abrámicas porque los tres consideran a Abraham como su fundador. Entonces, básicamente, ellos adoran al Dios abrámico, esas tres religiones principales. La diferencia, por ejemplo, entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo es que en el Islam
la figura de Jesús es un profeta. En el cristianismo, pues es una figura divina y el judaísmo no lo toma en cuenta. Nada. Nada. No. Pero las bases de la religión, de esas tres religiones, es la misma, que viene siendo pues Abraham, por eso se les llama religiones abrámicas. Aquí ¿Esa es tengo- la reina Isabel? Sí, es la reina viejita, Isabel. ¿verdad? La reina Sí, Isabel. ahí está. Y su consorte Felipe, que ya se murió. Y ella estaba viejita. La contra vieja. Sí, pues ya tiene casi 100. Ajá, ya casi 100. Se muere ella, ¿quién hereda? El hijo, Carlos. Pues supuestamente eso más bien se lo va a dejar al nieto, O a Guillermo, a William. bueno, el hijo de Lady Di. Sí, El mayor es Guillermo, ¿verdad? Ajá. El otro es el pelirrojo. sí, El que ya no vive, Pero rechazó sí. su reinado. Ujú. se enamoró. Abdicó. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de los sistemas de gobierno? Ese es el último maestro de la teocracia. La teocracia sí es el último. Sí. Es el último. Perdón, profesor. África, ¿qué tipo de gobierno tiene? ¿Perdón? África, ¿qué tipo de gobierno tiene? O eso depende del país. Oh, ya, depende del continente del país, ¿no? Porque es un continente, África. Sí, es un continente, sí. Entonces, pues, la mayoría de África son dictaduras autocráticas. Las únicas democracias es Sudáfrica, ¿dónde está? Ruanda, medio que Tunisia se estaba componiendo y ya el resto son dictaduras. ¿Ruanda qué más dijo? ¿Ruanda qué más? Ruanda y Sudáfrica. Ok, gracias. Sí. Marruecos es una monarquía absoluta. Mauritania es una dictadura. Nigeria es una dictadura. Marruecos colinda con España. Sí, colinda con España. Por eso en España hay muchos Marruecos. Sí, pues era colonia española. Fue colonia española por un tiempo. Pero ahí hablan otro idioma. Sí, pues hablan árabe. Sí. Libia, pues ahorita no tiene gobierno. Egipto es una dictadura. Sudán es una dictadura. Sudán del Sur es una dictadura. Etiopía es una dictadura. Somalia no tiene gobierno. Y sí, son dictaduras. Maestro, ¿dónde busca eso? ¿Cuál? La mapa del mundo. Es maps.google.com. Es muy bonito todo. ¿Qué países necesito ir? O ese no dice maps. Para mirar los antecedentes. Pues sí. ¿Alguna otra pregunta o duda acerca de los sistemas de gobierno o tipos de gobierno? No, maps.google.com.
Ahora vamos a hablar de los sistemas económicos. Y el sistema económico, pues les digo, no está muy divorciado del sistema político. Maestro, pero ayer usted dio de ejemplo todos los tipos de gobierno, gobierno autocrático y gobierno democrático. ¿Eso no lo vamos a ver? Sí, ya los vimos a detalle. O sea que las repúblicas federales Ajá, ajá. son democráticas. Oh, ok. Las repúblicas centrales son democráticas. Oh, ok. Las dictaduras son autocráticas. Oh, ok. Como lo puso separado. Oh, ok, está bien. Perdón por la pregunta. No está bien. Una observación que yo, pues, ahora entonces es sistema económico. Sistema económico. Sí. Pues los sistemas económicos están ligados con los sistemas políticos. Maestro, todavía Sí. le falta un poquito aquí a la compañera. Oh, sí, ¿Qué te falta? Regresar también a la democracia socialista. sí. Ya, ese es ya, ese es pedacito. Y el último, la democracia, yo lo veo. Muy bien. Es como la compañera recién llegó. ¿Este es el último, maestra? Ah, no sé si lo tengo. Si quieren, ya está aquí. ¿Ya? Gracias. Sí, de nada. Mandamos una foto de la universidad. Y aquí es un espacio que estoy resaltando. ¿Ok? Tenemos nuestra página. Perdón, maestro, el título es Sistemas Económicos, ¿verdad? Sí.
Más. ¿Alcanzan a ver? Sí, profesor. ¿Puedes subir un poquito, maestro, por favor? Sí. Entonces, en el sistema feudal, básicamente la gente común y corriente no es dueña de nada, sino que ellos trabajan para un señor y ese señor supuestamente pues, es de clase noble y él le hereda la propiedad y los súbditos a sus hijos. Los que nacen en ciertas profesiones o en ciertas, ¿cómo se les llama? Esa fue la palabra. Oficios, se quedan atorados ahí. O sea que no pueden estudiar otra cosa o no se pueden dedicar a otra cosa. Si se nació trabajador del campo, se va a ser trabajador del campo. Si se nació herrero, se va a ser herrero. Si se nació abogado, pues va a ser abogado. Entonces no hay movilidad social, no hay en sí dinero. Lo que hace la gente es intercambiar cosas, pero básicamente su sustento viene de lo que el señor feudal les quiera dar a cambio del trabajo. Entonces,
Ellos trabajan la tierra, cosechan, etcétera. Eso se lo lleva el señor feudal y nada más les deja su porción. El señor feudal también nada más les presenta o les da, entre comillas, materia prima para calzar, para vestir, etcétera, etcétera. Entonces ese es el sistema feudal. Básicamente la gente normal, entre comillas, no tiene en sí acceso a dinero, no tiene acceso a propiedades. Puede haber comerciantes, pero son muy difíciles de hacer, de encontrar. Hoy en día, pues, varios países africanos tienen un sistema pseudo-feudal. En México, ese sistema existió durante el Porfiriato. Aquí en Estados Unidos, casi parecido en el tiempo de cuando hubo esclavos, ¿verdad? Sí, sí. También en ese tiempo, sí. Fue un sistema parecido. Entonces, el sistema feudal, pues, viene de la Edad Media. Y básicamente así es como funciona este sistema económico. O sea que básicamente la familia noble es la que recibe todo y todos los demás trabajan para ellos. Y como les digo, no hay movilidad social y no hay dinero. O sea, la gente común y corriente no tiene acceso a dinero. O sea que el concepto de ahorrar, el concepto de viajar, el concepto de inmigrar no existe en este sistema económico. Entonces, ¿qué países todavía no están? Sí, todavía. Bueno, Corea del Norte, por ejemplo, su sistema económico es feudal. Su sistema de gobierno es teocrático y su sistema económico es feudal. Sí. Nadie se puede. No. Bueno, sí. Así es. Y dice que no pueden emigrar. No. Porque no son dueños de sí. O sea, la persona tiene dueño. El señor feudal es el dueño. Por eso son súbditos. Cuando uno es un súbdito, uno no es dueño de uno mismo. Uno le debe, entre comillas, la vida al rey. Maestro, entonces como esclavo. No necesariamente es esclavo, pero sí. De una manera más moderna. Sí. De una manera más moderna. Es que un señor feudal, por ejemplo, no puede comprar o vender súbditos. O sea que está medio peor. Porque no son comprados ni vendidos. Hagan de cuenta que es como su ganado de gente. Claro, básicamente se puede decir como esclavos, pero lo que cambia es la forma de cómo le dicen ahora. Sí. Porque sigue siendo lo mismo. Uh-huh. Porque así fueron tratados los esclavos, sin derecho a nada. ¿Es lo maestro de lo que pueden escribir? Sí. Aunque en Kuwait es un feudalismo más bonito. ¿Para dónde está Kuwait? Está por Irak. Bueno, entre comillas. ¿Por qué, maestro? Es que la gente que es nacida en Kuwait
el rey de ahí les comparte las ganancias del petróleo. Entonces, los de Kuwait, nacidos ahí, no trabajan, ellos reciben dinero. Entonces, ellos traen trabajadores migrantes de afuera, que son los que hacen los trabajos pesados y no les pagan muy bien y les quitan el pasaporte y los tienen encerrados. Entonces, para los nacidos ahí es muy bonito, pero para los de afuera no. Esto es ahora, eso está como la trata de personas que los roban y los venden y le quitan su pasaporte y todo y no pueden hacer nada porque tienen amenazada a su familia. Es un sistema bien duro. Sí. Entonces, el feudalismo todavía existe. Ahorita se puede decir que estamos viviendo en un neofeudalismo, pero eso lo vamos a analizar más adelante. Nosotros estamos. Sí, nosotros. Sí. Tristemente. ¿Ya? ¿Qué tal los demás? Por mí, bien, gracias. Muy bien. Y esta pues es una gráfica, ¿no? De que los súbditos están abajo. Entonces, pues trabajan y el día que hay guerra, pues sirven como soldados, pero es gente pues desechable. Ellos básicamente, como les digo, les pagan en especie. En realidad no les pagan dinero. Eso lo tienen los nobles. Los nobles emplean a los caballeros, que pues le sirven al rey, y el rey en realidad también pues nomás está ahí recibiendo. Los que en realidad tenían la mayoría del poder eran los nobles, porque eran los que básicamente se encargaban de la explotación de la gente de abajo. Y el rey sí mandaba, pero no tanto así. Porque el rey es el que otorga privilegios y dice quién es noble, y hace caballeros, y hace duques y la fregada. Pero los nobles son los que se encargan de administrar. Ahora bien, como les digo, en este sistema también puede haber comerciantes que a veces eran hasta más ricos que los nobles, pero aún así seguían perteneciendo a la clase de abajo, aunque tuvieran dinero. Aún tuvieran dinero. Uh-huh. En Asia había esa muestra. Sí, pues en Europa en general. Sí. Después tenemos al capitalismo. Supuestamente.
¿Le puedes subir un poquito, por favor? Gracias. Sí. Entonces, en el caso del capitalismo, supuestamente es un mercado abierto, en comparación del feudalismo, donde básicamente se protege la propiedad privada y cualquier persona con capital puede tener acceso a dicha propiedad. En términos muy simplísticos, muy básicos, el capitalismo utiliza la venta de bienes y servicios para formar capital y para distribuir el capital. Y el valor de dicho bien o servicio está basado en su disponibilidad. Así que algo que es muy disponible va a ser barato y algo que no es muy disponible va a estar más caro. La otra parte de esa disponibilidad es si hay mucha demanda. Entonces, si hay mucha demanda por algo, pero poca disponibilidad, su precio va a ser alto. Si hay mucha disponibilidad y poca demanda, su precio va a ser bajo. Supuestamente llega el punto donde hay un equilibrio, donde el objeto o el servicio son rentables, pero son accesibles. Supuestamente ese es el ideal del capitalismo, pero sabemos que no es así tampoco. Entonces, solo tenemos una idea. Sí. Y entonces, ¿por qué cuando nosotros estudiamos la ciudadanía nos dicen que este país es capitalista? En términos teóricos es capitalista porque supuestamente yo tengo acceso al capital y mi vecino tiene acceso al capital, aunque la realidad sea otra. Entonces, en el capitalismo supuestamente también hay movilidad social. O sea, quiere decir que si nací pobre, no necesariamente me voy a quedar pobre. De que si tengo la inteligencia, la determinación y las conexiones, puedo salir de la pobreza. En el caso del feudalismo, como les decía, no es así. Si yo nací hijo de un campesino, yo por fuerza voy a ser campesino. No me puedo convertir en caballero. En el caso de un sistema capitalista o de mercado abierto, si nací campesino, puedo ser médico, puedo ser electricista, puedo hacer otras cosas. No estoy limitado a donde nací, en teoría. En práctica sabemos que no es así. Y en Estados Unidos supuestamente así es como es el sistema, ¿no? De que es un sistema de méritos, le llaman meritocracia,
que supuestamente si tengo la inteligencia y la disciplina y las conexiones, puedo ¿Cómo salir dijo? de la Perdón, pobreza. meritocracia. 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 ¿Sí? Y eso, como les digo, es que en teoría, en práctica no es así. Todavía existe el nepotismo, todavía existe el favoritismo, todavía existe el compadrazgo aquí en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir nepotismo? Nepotismo es que se coloca a familiares y amigos en posiciones importantes. En Latinoamérica hay mucho de eso. Nepotismo. Nepotismo y compadrazgo. ¿Compa qué? Compadrazgo. Es como padrastro. No, compadrazgo. ¿Y eso qué es, maestro? Compadrazgo. Es cuando se le favorece a las amistades. Favor a mis amistades. Sí. En el nepotismo es el favoritismo hacia la familia. En el compadrazgo es favoritismo a las amistades. Al compadre. Pues. Por eso en México así dice, ¿verdad? Vamos con el compadre. Sí. Eso no es igual que la burocracia, maestro. ¿Qué quiere decir burocracia? No, burocracia es simplemente el método de administración. Okay. O sea, una burocracia es una administración. Como aquí esos montón de papeles que tengo que revisar, que tengo que poner en una caja, que tengo que reportar horas, eso es burocracia. Es la burocracia. Maestro, ¿y usted cree que, yo pienso que todavía eso existe aquí y en todos lados, ¿no? No, sí, pues ningún sistema es perfecto, sí, así es. En todos lados. Somos muy poquitos los que tuvimos la suerte de que nos contrataran sin enchufe. Como aquí esta escuela es muy difícil que lo contraten a uno aquí, porque es un trabajo muy buscado. Maestro, pero eso es feo. Sí, es porque feo. yo lo he observado en Tracy. Hubo una señora que no se quería retirar, hizo que la hija diera horas voluntarias para que se quedara en su trabajo cuando ella se retiró. Hace poquito me la encontré en la tienda y le digo, todavía sigue ahí usted haciendo, porque ella dirigía mucho el salón de computadoras, cuando los alumnos agarraban computación unas cuantas horas, porque el maestro los mandaba y los viernes ella también tenía abierto para todos los alumnos que quisieran venir. Sí. Entonces ella conocía a la hija en aquel tiempo cuando estaba haciendo la ciudadanía y estaba haciendo todo gratis para que ella se quedara con el trabajo. Bueno, finalmente ella es ahorita la encargada, está trabajando en el después que la mamá. Sí. Qué horrible. Sí, es feo, es feo. Yo digo, wow, o sea que el trabajo sería... y eso no debería pues de ser. Claro, pero... no debe, o sea, yo pienso que eso no debió ser tampoco. No. Pero así pasa, como les digo, aquí no hay nepotismo ni compadrazgo, pero sí es muy difícil que entrar a esta escuela. Okay. Porque son buenas horas, el estrés no es tanto, y hay mucha competencia. Entonces, si uno ya conoce a alguien de aquí que lo pueda recomendar, es más fácil que lo tomen a uno en cuenta que uno aplicando de afuera. Yo apliqué de afuera, por eso les digo que yo tuve mucha suerte en estar aquí. Yo apliqué de afuera de la escuela de Galt, entonces, básicamente, pues la directora de aquí se comunicó con mi directora me dio muy buenas referencias, al parecer les gustó con la entrevista y pues me contrató, pero sí yo he oído de otras personas o de otros maestros que han querido entrar aquí, pero es muy difícil. Entonces, pues sí, supuestamente uno tiene pues sus méritos, ¿no? Pero aún así... Maestro, una pregunta, pero usted entró cuando estaba una directora que era como tipo, no estoy segura si era asiática. Sí, era japonesa, sí. Es que sí, maestro, también depende mucho quiénes sean los directores, maestro. No, pues sí tiene que ver, sí.
tiene mucho que ver. Ahorita pues está un director que es anglosajón, entonces la cosa cambia. Sí, pues las cosas son diferentes, cada Sí, administrador tiene su estilo. sí, sí, y esa directora, yo la recuerdo a ella, Sí, y ella era muy buena directora, pero la recuerdo y los traía a raya. sí, a rayas, sí. Los traía, sí, maestro, la mera verdad, porque yo la recuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar ella. Los traía a raya a todos, maestros, los de la oficina, incluso alumnos también. Sí, Sí, ella fue muy buena, creo que fue buena directora y se miraba que no era como dice usted, o sea, ella no usaba ese método Tal vez porque también es como es inmigrante maestro de sus padres. del nepotismo. eran inmigrantes, Entonces sí. quiso tener un equilibrio. En muchos lugares hacen ese equilibrio. Sí, Sí, de tener gente hispana, gente anglosajona, de todo. Ahí tiene que haber un equilibrio. sí. No lo pide la compañía, pero yo pienso que Pero lo buscan, sí, pues sí, sí lo buscan. tiene que haber un equilibrio. Profesor, perdón, ¿usted Sí. estudió para ser profesor o primero psicología, después estudió para profesor? Primero estudié psicología, esa fue mi carrera, fue la de psicología. Oh, Ya después fue lo otro. Sí. Maestro, ¿y por qué no? Ya, esto ya es su vida personal, pero ¿por Sí. qué no ejerció la psicología? Es que por problemas familiares no pude seguir estudiando. Entonces aquí se necesita una maestría para poder ejercer. Sí, sí, sí. Es lo que mi hija le estaba en Police haciendo su dos escuelas y a ella le falta hacer ya a la universidad Sí. y poder hacer la maestría. Pero ¿por qué no está así? Se supone que ya hizo la carrera. No, sí, pero aquí son más estrictos en ese sentido. Se tiene uno que especializar. Otros 3 años. ¿O cuánto? 2 La años. maestría son 2 años. 2 años. Mi hija le cogió universidad. Sí, entonces yo ya no pude seguir estudiando y se me dio la oportunidad de entrar a la docencia, que pues a mí me gusta, porque a mí siempre me gustó la escuela. Me gustó enseñar, entonces Sí. también. Oh, okay. Entonces, para mí es parte de lo mismo, no ayudar a la comunidad y etcétera. Entonces, sí, pues ya, de todas maneras estoy en un trabajo que Menos estrés, me maestro, que si agrada. hubiera sido psicóloga. Pues es psiquiatra. Maestro, entonces estudió usted los primeros 2 años de psicología. ¿Perdón, Rosaldo? Digo, entonces usted estudió los primeros años en psicología. Sí, mi licenciatura es en psicología, sí. ¿O ya con eso pueden ser maestros? A uno tiene que estudiar 1 año más. Para ser- Oh, sí, porque tengo una sobrina que su licenciatura la hizo en el Delta y ahorita está en la universidad, pero ya ve que dijeron que ocupaban muchas personas el distrito y aplicó y le dieron para como maestra de kinder, Pues pero sí, les dieron nada más 3 horas con 58 minutos porque si les dan 4, ya quieren que pagues todo como las prestaciones y todo. sí, Entonces nomás le dan eso. Yo le digo, deberías de estudiar si te gusta eso y agarrar las 8 horas, porque son bien listos el distrito, nomás te da 3 horas con 58 para que no sean 4, porque después de 4 tienes derecho a todo. sí. No, bueno, Delta no da licenciaturas, Delta da bachilleratos. Ajá, bachiller. Para ser maestra de kinder, pues no se ocupa licenciatura. Para ser No, pero ella estudió psicología. no, sí pues, pero no, ahí no es a nivel licenciatura. Licenciatura solamente, No, pero en la de Sacramento. en la de Sacramento. La de Sacramento, sí. Estudió aquí y luego allá, pero le digo yo, deberías, ella quiere sacar todo, pero digo, pues si te gusta eso, y como usted dice, sí, hay una maestra que ella quería dar clases ahí, pero no la agarraron porque dice que en una high school es muy duro dar clases. Los muchachos son muy traviesos, muy Sí. desordenados, se pasan de listo y ella quería como en una escuela de adulto, pero no le ha tocado.
Sí, son muy difíciles. Por eso Muchos prefieren mejor en primarias, pero high school no, como que no les gusta. no, yo les he dicho pues a varias personas de que si me llegan a despedir de aquí, yo en la educación no voy a seguir. A mí no me gusta el estrés de las high school. A mí eso no me gusta. Aquí básicamente uno está en el paraíso porque vienen ustedes a aprender porque quieren estar aquí, no tengo problemas de disciplina y nomás pues nos dedicamos a aprender y a la escuela. Es cierto, porque ya somos adultos. Sí. Con los chavalitos de high school son bien duros. Sí, es más duro. Mi amiga trabajaba en Tracy manejando los buses, Uh-huh. se estresó porque ella movía a los niños de high school. Y ella dijo, un día se pelearon y es como chiquitita, flaquita, no pudo hacer nada. Dijo, no renuncio, mejor mándeme a hacer otra cosa. Sí. Entonces, para ser maestra de kinder no se necesita la licenciatura. No, el bachillerato se dice. No, el bachillerato aquí es el associate's degree. Ajá, ese es el que te pide. Porque el GD pues nada más. Sí, el associate, ¿cómo se llama? Maestro, usted sabía que el actual director de la escuela de adultos anteriormente era director del preschool. Creo que sí. Y se movió porque ya no aguantó la presión de ahí. No, pues sí, bien me imagino. Pero sí está bien. Él trabaja. Ahí trabajaba y él decidió, en cuanto hubo ese vacante, él decidió cambiarse, aunque creo le están pagando un poquitito menos que acá, pero él decidió porque acá ya era muchísimo estrés el que él manejaba y allá está mucho mejor. Sí, o sea, como les digo, aquí no hay problemas porque, bueno, sí hay problemas pues, pero aquí no hay que lidiar con papás, ni con demandas, ni con quién sabe qué, simplemente pues los adultos que vienen aquí porque quieren aprender, los que son problemáticos los corren y se acabó. Muy diferente. Y sí, así de fácil ahí la cosa. Sí. Muy bien, entonces, continuando, antes de que me salga otra vez. Y dice que tenemos que estudiar otra para hacer, por ejemplo, maestra de kinder, ¿no? Sí. Y ahí se tiene que tomar una carrera específica o simplemente tienes que cursar y ya. Se cursa para ser maestro de kinder, se estudia desarrollo infantil. 2 años. 2 años. 2 años. 2 años de desarrollo Por así infantil. decirlo, se toma como que esa carrera en la siguiente. El siguiente paso. En el siguiente paso. Sí. Entonces, aquí entras a Delta, tomas desarrollo infantil por 2 años, te dan tu bachillerato y ya puedes aplicar para tu licencia de docente de kinder. Ese programa, el curso que se llama de Child Development, algo así. Sí, Child Development, sí. ¿Qué no es maestro? ¿Por la licencia? No, es el curso de Child Development. Sí. Por eso puedes enseñar, es trabajar en un kinder. Ya de ahí, si quieres enseñar en una primaria, necesitas Ya la licenciatura. la licenciatura. Ya. Todo va por pasos, pues. Sí. Aquí. No es como en el país de nosotros. Entonces, ya básicamente con la licenciatura, pues ya se puede trabajar en la Maestro, primaria. pero aquí ahora California se ha puesto bien exigente, no sé en otros estados. Yo recuerdo que cuando yo vivía en San Francisco, una muchacha llegó de Perú, ella hizo Child Development, y sin pedirle ID ni nada, agarrar el CNA que piden ID. Sí, No le agarres. Ni yo no entender las cosas. Eso es mi impotencia. Eso de que le digan a uno cómo está y esto y lo otro, ya como que... Es que lo vas a un privado, el privado sí no te pide, pero te cuesta pues. Sí, ¿Ya? así Tienes es. que pagar. Sí. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí... No sé qué seguir. Yo tengo 52 y todavía tengo esperanza. Otros 2 ahí. El tiempo pasa, sea como sea.
Entonces aquí supuestamente pues llega ese equilibrio, ¿no? De que hay demanda suficiente para el producto y se puede sacar ganancia del producto. Ejemplos de esto que podemos ver son las televisiones de pantalla plana. Por ejemplo, hace 20 años, una televisión de pantalla plana costaba, ¿qué? 20,000, 30,000 dólares. Ahorita uno las haya tiradas en la basura. Entonces, o ya pues baratitas de 200 dólares de 45 pulgadas. Ya una televisión de 50 pulgadas ya cualquier persona la tiene. Y ya hace ni siquiera 10, 12 años todavía valían más de $1,000. Entonces, ya supuestamente se llega a ese equilibrio, ¿no? De demanda, de disponibilidad y ya ese equilibrio. Como les decía, Estados Unidos en teoría es un sistema capitalista, sin embargo, pues tiene sus problemas, sus fallas, los cuales vamos a discutir más adelante, ya cuando hablemos más específicamente de Estados Unidos. El siguiente es el comunismo, y como les digo, aquí estamos hablando del comunismo como sistema económico, no como sistema político. Pues en el caso del comunismo, lo que es el comunismo, es un sistema donde no hay clases sociales ni propiedad privada. En el capitalismo, por fuerza, tiene que haber clases sociales. Tiene que haber capitalistas, tiene que haber trabajadores. Los trabajadores venden su labor a cambio de dinero y los que proveen el capital obtienen las ganancias y se quedan con ellas. En el caso del comunismo marxista, lo que es la idea original de Marx y de Engels, es de que nadie es dueño de nada y todos trabajan por el bien de la comunidad. Entonces, se tiene, por ejemplo, una parcela. En esa parcela se siembra maíz. Todos los miembros de la comunidad trabajan en esa parcela y se van a distribuir ese maíz de manera equitativa y de manera, ¿cómo les diré? Como en partes, dividir todo en lo que Sí, trabaja, ¿no? sí, es igual, pero también de manera, se me fue la palabra, proporcional. De manera equitativa y de manera proporcional. Eso quiere decir que el que tiene 40 hijos
va a recibir un poquito más de maíz que nada más que el que tiene uno. Porque si los, ¿cómo se llama? Si se los compartieran 100% igual, pues al que tiene un hijo le conviene y al que tiene 40 no le conviene. Igual no importa si la persona tiene cierta discapacidad, algo lo ponen a hacer. No se sienta en casa, sino que algo tiene que hacer para ayudar al colectivo. Entonces, el comunismo básicamente es una utopía colectiva, donde todos tenemos acceso a todo porque todos trabajamos. Entonces, aquí no hay que, las ganancias se quedan para el patrón y los otros nada más reciben sus sueldos, sino que aquí todos trabajamos y a todos nos toca parte de todo. Como eso en Cuba, maestro. No, en Cuba no es así. En Cuba ellos tienen el comunismo-leninismo. Ese es diferente. Ahorita les voy a ¿Cómo se llama? Comunismo-leninismo. Oh, porque yo tenía una amiga y ella decía que ibas a trabajar y te daban de acuerdo tu jabón, tu comida y todo de acuerdo a lo que tú tenías tus hijos o tu familia. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de Cuba y de la Unión Soviética, su comunismo es diferente al comunismo básico. Entonces, así como existe o como se tiene la idea del capitalismo básico, también esta es la idea del comunismo básico y vamos a explorar un poquito más a detalle ya los sistemas más específicos a ciertos países. Entonces, qué país tiene este tipo de sistema comunismo en economía? Ninguno. Porque en el comunismo no hay propiedad privada, no hay dinero. Básicamente nosotros trabajamos, producimos y consumimos de lo que producimos. O sea, no hay dinero. No hay intercambio de bienes, sino que ¿Y antes sí existía, maestro? existió al inicio de la civilización, pero Porque yo me acuerdo que mi abuelo decía, mi mamá contaba que nunca se les pagaba dinero, que los invitaban así como los hacendados a sus tierras a trabajar y les daban queso, le daban carne, no le daban dinero, sino solamente le daban como para vestirse, como cada 5 meses les daban unos guaraches y ropa. no es es otra cosa, es el Ese es el feudalismo. sistema feudal, ¿verdad? Sí. Ese es el sistema feudal que ellos usan. Ese es el feudal. Sí, no es comunismo, no, porque los patrones ellos sí tenían dinero. O sea, ellos tenían dinero, tenían todo. Entonces, no, ese se llama feudalismo, donde a la gente de abajo nada más se le paga en especie a cambio del trabajo. En el comunismo no hay patrón, todos somos iguales, todos trabajamos igual, todos recibimos igual. Entonces, ese es el idealismo del comunismo, de que si yo trabajo, yo tengo derecho al fruto de mi trabajo. No mi patrón, sino yo. Entonces, en el caso del comunismo, expresado por Karl Marx, es de que básicamente tenemos acceso al fruto de nuestro trabajo. De que si yo pesqué, tengo derecho al pescado. De que si yo cultivé, tengo derecho al cultivo. No es de que trabajo 12 horas, me pagan a 15, pero el patrón saca a 50. Así no es el comunismo.
Ahora la diferencia es que el comunismo que se ha ejecutado es el comunismo de planeación central, donde sí hay clase social, sí hay dinero, sí hay producción, pero es el gobierno el que se encarga de decir cuánto se va a producir de X, Y o Z. Y pues eso les ha ido muy mal a esos países que han utilizado este modelo. A comparación del capitalismo, en el capitalismo se empieza a producir algo. Si a la gente le gusta, se empieza a vender. Si a la gente no le gusta, no se vende y se deja de producir. En el caso del comunismo de planeación central, el gobierno dice, este año nada más vamos a sembrar 5,000 hectáreas de trigo. No se puede sembrar más, no se puede sembrar menos. Si hizo falta, ni modo. Si nos sobra, pues también. Entonces, ellos dictan cómo se van a hacer las cosas, qué se va a sembrar, qué se va a fabricar, cómo se va a fabricar. Supuestamente todos tenemos derecho a un carro, pero tenemos que aplicar para el carro 20 años en el futuro. Supuestamente todos tenemos derecho a un departamento, pero a veces nos toca esperar 10 años hasta que nos toque. Entonces, en el comunismo de planeación central, el gobierno es el que se encarga básicamente de planear la economía. Pero, sí. Perdón, eso de los apartamentos, por ejemplo, aquí yo he visto en Estados Unidos que cuando las personas son de bajos recursos pueden aplicar y ellos están en una lista de espera. ¿Tiene que ver algo ese tipo de sistema? Porque estamos en lista de espera. Por ejemplo, los ancianos, en Tracy he visto que hay muchos lugares que ellos, a partir de los 52 años, creo que ya puedes aplicar para esos lugares, apartamentitos que son para personas mayores. Uh-huh. Eso es un modelo medio socialista en un sistema capitalista. Aquí estamos hablando del pueblo en general. O sea que en el sistema de planeación central comunista, como no existe la propiedad privada, yo me tengo que esperar a que alguien se muera para yo tomar ese departamento o que el gobierno decida construir más y me toque. Entonces, en el caso del comunismo de planeación central, como nadie es dueño de nada más que el gobierno determina, bueno, te toca a ti. Entonces, mientras te toca, pues vas a seguir viviendo aquí con tus papás, o si ya no estás con tus papás, pues vas a compartir tu departamento con otra familia, porque eso pasaba también muy seguido, que dos familias de completos extraños vivían en un departamento en lo que esperaban que se desocupara el otro, y había veces que no se desocupaba. Igual supuestamente si alguien quería un coche, tenía que solicitar el coche, pero duraba hasta 20 años a recibir el coche. A menos que fuera pues un oficial de alto rango. Entonces, como les digo aquí, también pues está todo eso, ¿no? Que en el comunismo concebido por Marx no hay clases sociales, eso es anarquista. No hay dinero, no hay niveles. Pero en el comunismo de planeación central sí hay niveles, sí hay dinero, sí hay favoritismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como funcionan estos sistemas económicos. En el caso, por ejemplo, del capitalismo, estamos hablando de que se puede manipular muy fácilmente. De que hablamos, es que hay competencia y el mercado está abierto. Sí, pero no. El que acapara más capital logra tener más poder. Por ejemplo, una Walmart en un pueblo pequeño es la muerte de los negocios de alrededor. Porque supongamos que en una ferretería un galón de pintura cuesta $7.99. Llega Walmart
y lo da a $5.99. Quizás no es mucha la diferencia, pero uno siempre de codo quiere ahorrarse el dólar extra. Entonces va y compra a Walmart y deja de comprarle al negocio pequeño. El negocio pequeño va a la quiebra. Walmart ve que ese pueblo no es rentable, cierra esa Walmart y el pueblo se queda sin Walmart y se queda sin ferretería local. Entonces, también el capitalismo, o sea, todos estos sistemas tienen su que ver. Ningún sistema es perfecto. Ningún sistema es a prueba de balas. Ahorita, por ejemplo, muchos académicos piensan que estamos en la etapa terminal del capitalismo americano por el simple hecho de que la mayoría de la gente no puede pagar una renta con un sueldo. Entonces, si no se puede pagar una renta con un sueldo, ¿dónde va a vivir la gente? Si las cosas están demasiado caras, entonces, ¿quién las va a comprar y cómo se va a producir el capital? O sea, llega el punto donde todo esto se vuelve ridículo. Maestro, Sí. y entonces, ¿usted qué opina? Como acaba de decir, ¿qué va a pasar si no se puede pagar una renta y no podemos comprar lo suficiente? Y nos suben todo, pero el sueldo no lo suben. Entonces, allá que vamos a esperar, ¿en qué entra todo? No, pues es que hay corrientes que ven que estamos cayendo otra vez pues al feudalismo, a que va a haber una clase de abajo que va a trabajar horas y horas y horas por migajas y una clase de arriba que lo va a disfrutar todo, pues. Y ahorita pues la clase política en realidad pues es cobarde porque pues, ellos también les pagan los grandes capitales. Mi sistema ideal en mi cabeza es la democracia socialista, pues, ¿no? Donde básicamente el gobierno es de la gente y los impuestos se utilizan para ayudar a la gente, ¿no? Para ayudar a las corporaciones, pero bien es harina de otro costal. Como en Alemania y todo eso que había Sí. dicho. Sí. Maestro, yo escuché a una persona que ella me dice que mucho tiempo vivió en el área de la bahía y mucho tiempo estuvo pues bien ahí a gusto trabajando y todo, y ahorita ya la señora pues ya es una señora retirada, ya es adulta y ahora vive aquí en Stockton, sus hijos ya son grandes, ya tiene nietos, ya es una señora ya vivida pues aquí en Estados Unidos. Y Sí. en mi, pues puede decir en mi ignorancia, le pregunto yo, ¿verdad? Pero ¿qué viniste a hacer aquí si tú estabas en el área de la bahía? Le pregunté yo, ¿verdad? Sí. Y me contestó ella, ella perdió su casa, estuvo rentando mucho tiempo y volvió a, a, a tener el dinero para volver a comprar otra casa, pero actualmente la compró hace como 4 años y lo que ella tenía no le alcanzaba para dar el down payment de una casa en el área de la bahía. Donde le alcanzaba era aquí. Sí. Y ella quería su propia casa, ella ya no quería porque pues había pasado pues la mitad de su vida aquí y cómo no iba a tener casa, ¿verdad? Y ella dijo, no, pues no me importa dónde sea, pero que sea mi casa, pues yo me voy para allá y se vino para acá. Le dije, oh, entonces por eso te viniste, sí, y me contesta ella, es que estamos en los tiempos donde el gobierno está empezando a hacer, y quizás esto, no sé, usted me pueda sacar de esta duda, en donde ella me dice, es que estamos en los tiempos donde el gobierno está empezando a hacer esto porque quiere poner a la gente pobre con los pobres y a la gente rica con los ricos. Pues es que básicamente lo que está pasando ahorita es eso, de que se están separando las clases sociales y esa separación de clases sociales se está haciendo pues más marcada. Y es porque las políticas gubernamentales actuales favorecen a la gente de dinero. Entonces, por ejemplo, se han querido pasar leyes aquí en California, ¿no? De que si
Si vas a comprar una casa, vas a comprar la casa donde tú vas a vivir y quizás una casa extra, pero no, ya no puedes comprar 3 o 4 o 5. Entonces, mucha gente de dinero se echa encima y empieza a inventar cosas de que eso es malo, de que esto, que el otro. Y lo que sacan ellos, no, es que quita incentivos, que no sé qué, que no sé qué tanto. Pero lo que pasa no es que quita incentivos, sino que quita ganancias fáciles. O sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Compran una casa, la rentan y en realidad es dinero gratis. O sea, la ganancia de la renta es dinero gratis, ¿no? Ahí no están produciendo nada. Simplemente están sacando dinero para que la gente viva ahí y la gente que vive ahí pues simplemente está pagando por tener un techo sobre su cabeza, no por pensar de que ese es su pedazo. Entonces aquí en California, por ejemplo, se ha querido hacer eso, ¿no? Imponer una ley donde nada más quizás tengas 1 o 2 casas y ya, pero no 200, 300 como varias corporaciones. Entonces, sí son políticas gubernamentales que acentúan la diferencia de clase, pero es porque los políticos están pagados por la gente de dinero. Es lo que les comentaba el día de ayer de eso del consentimiento fabricado, de que nos dan una opción, pero esa opción no es real, sino que ellos escogen nuestras opciones para nosotros ya escoger de la opción ya escogida. Y a eso se le llama consentimiento fabricado. En realidad no estamos dando el consentimiento real, sino que se nos da la ilusión de consentimiento. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos ahorita. De que ya está entrando, y también pues dentro de mi opinión, en ese estado tardío capitalista, ¿no? De que se ha llegado a tal extremo que pues sí has de sacar ganancias al dar las cosas al triple, pero al rato ¿quién te las va a comprar? No pagas lo suficiente y está caro. Entonces el dinero que tengo no me alcanza para nada. ¿Y dónde quedó el movimiento? ¿Dónde quedó el incentivo? Pero pues así es esto. Y pues ambas, ¿cómo se llama? Ambos lados pues manipulan uno al otro, ¿no? Aquí tenemos una caricatura soviética, la Casa Blanca y las manos de vampiro. Acá estirando las manos a ver qué se roban, ¿no? Y de parte de Estados Unidos está la imagen de Joseph Stalin y está pues según plantando una bandera comunista porque los trabajadores de una fábrica de Wisconsin se querían sindicalizar y pues eso los capitalistas lo ven como malo, porque cómo los trabajadores se van a organizar en contra del capital, eso no es bueno. Entonces eso lo ven de esa manera. Y acá pues los soviéticos dicen, no, pues los cerdos capitalistas que vienen a robarte y hacerte pedazos tu tierra para llevarse sus riquezas y dejarte en la miseria. Y es que pues así se demonizan unos a los otros. Y y a la hora de la hora pues la corrupción, el favoritismo y todo eso se da en los dos sistemas. Aquí en Estados Unidos vivimos en una oligarquía, como les decía ayer. Quien manda es la gente con capital. Nuestro voto sí cuenta, pero más que nada es una tapadera, es para taparle el ojo al macho. De que elijamos a un demócrata, a un republicano, pues nos va a ir casi igual. Si se es pobre, pues los demócratas nos dan un poquito más migaja. Si se es rico, pues los republicanos salvaguardan el capital y tratan de reducir los impuestos y eliminar programas sociales. Así que pues no hay ni para dónde hacerse. Pues los ricos no pagan impuestos, ¿no? ¿Pagan muy pocos o no pagan? Sí. Ellos lo deducen con su sueldo. Sí. Es deducible en tus taxes. Por ejemplo, si tú donas a una iglesia, ellos saben cómo hacer, saben jugar el sistema. Sí, saben jugar el sistema. Así es, por eso que ellos siguen siendo bien mal. Está muy mal. Sí. Así es.
Sí, así es. El otro sí. Bueno, básicamente lo que ha pasado con esta señora es lo que se está mirando. Ujú. Están sacando a la gente de No va a pasar lista. la gente. Oh, sí, gracias. La gente que gana bien poquito ya no se puede pagar una renta ya. No, ni los que ganan mucho, porque yo he oído de... No pueden comer nada de lo que quieren. Oh. No, el fin de semana les dan una bolita de helado. Por eso es que los cubanos arriesgan su vida para emigrar aquí, ¿no? O van a otros países. A otros países, sí. No van a otros países. Aquí ya no se les facilita venir porque ya Obama les quitó la política del pie seco. ¿Qué es eso, maestro? O de los que apenas pisaban. Pie mojado. Tenían residencia, ¿verdad? Sí. Entonces los cubanos lo que hacían era se venían y si lograban entrar a Estados Unidos sin que los agarraran, ya les daban residencia y tenían derecho a todos los beneficios. Sí, sí es cierto. Y si los agarraban, pues no los deportaban otra vez. Antes de esa política, cualquier cubano que entrara a Estados Unidos inmediatamente ya le daban residencia. Y Obama les quitó eso. Ya para Obama ya no eran inmigrantes, ya no eran refugiados políticos, sino eran inmigrantes económicos como el resto de Latinoamérica. Entonces, por eso los cubanos tampoco no quieren a los demócratas. Porque les quitó eso. Sí. O sea, pero ellos... los que calificaron antes, yo tengo una amiga cubana que ella recibió un cheque sin haber trabajado aquí. Sí. Ella recibió papeles y todo, pero ya después de eso, ella dijo que ya no hay ese beneficio, pero ella sí aplicó antes de que lo quitaran. Sí. Sí. O sea que todavía hay cubanos que viven de ese beneficio. Sí. Entonces... Es duro, ¿verdad? Sí, a mí lo que se me hace chistoso pues de los cubanos, no de todos, pero del colectivo cubano en ese sentido, es de que ellos, ay, que el comunismo y que Castro y que no sé qué, y le tiran a uno de mexicano, que mojado, que ilegal, que no sé qué. Y ellos son los que con el simple hecho de presentarse ya les daban todo. Sí. Y ya no es que yo lo hice de manera correcta, pues ¿cuál es la manera correcta? Viniste mojado Si igual te que viniste nosotros. mojado igual que nosotros. Bueno, lo que hemos cruzado frontera, pues. Sí. Igual ha venido mojado. Así es, nada más que a ti te dieron la puerta por razones políticas, no por otra cosa. Y ya que todos somos iguales, pues ahora resulta que quién sabe qué. Y a mí mi abuelo, pues, él me acuerdo que él no quería los cubanos. Mi abuelo materno. Él venía a Salinas a trabajar a la lechuga. Y dice, yo matándome 12 horas, 14 horas, empinado en el sol. Dice, las lágrimas se me revolvían con el sudor. Para que mi vecino cubano nomás estuviera borracho todo el día, sin trabajar y recibiendo del dinero del gobierno. Yo en su propio país. Sí. Está bien que hayan quitado esa ley, yo pienso. Entonces, eso a mí se me hace chistoso, ¿no? De que Cuba, que no sé qué. Y aquí hacían lo mismo. Porque en Cuba igual, o sea, el gobierno les daba su despensa. Es poquito, pero les daba su despensa, ¿no? Y llegan aquí también luego estampillas de comida y asistencia del SSI. Es lo mismo. No trabajan tampoco. Pero, maestro, es que ellos se sienten inferior a uno, ellos se sienten superior a uno, perdón. Y hacen como que uno se vea mal porque piensan que como ellos son así, luego les dan eso, ya ellos tienen más derechos que uno, se sienten más importantes. Sí, sí. Simplemente por eso. Sí, les digo, no son todos, pero ese es el colectivo cubano, pues. Se me hace a mí chistoso. Maestro, vamos al break. Ya son Sí, vamos al break. Las 3, las 2, yo dije que pasó una hora. Sí.
Entonces, en el caso del socialismo, estamos hablando de un sistema donde puede haber propiedad privada, puede haber negocios privados, la producción no es controlada por el gobierno. Sin embargo, el gobierno provee servicios básicos como la vivienda, la educación, la salud y la alimentación. En una sociedad socialista no quiere decir que yo tengo derecho a comer caviar y paté. Simplemente que tengo derecho a alimento que me nutra. En una sociedad socialista no quiere decir que tengo derecho a vivir en una mansión de 12 recámaras y 12 baños, sino tengo derecho a vivir en un lugar digno, donde haya agua corriente, drenaje, calefacción, ventilación y no haya goteras ni plomo. Cuando hablamos del extremo capitalista y del extremo comunista, estamos hablando de relaciones, pues básicamente ajenas a lo que es la realidad. Por ejemplo, en el capitalismo extremo, aquí se le conoce como libertarianismo, supuestamente el gobierno no tiene ningún papel en la regulación del mercado. Entonces, si es más barato pintar juguetes para niños con pinturas basadas en plomo, pues lo voy a hacer porque eso me permite tener dinero. No importa que los niños se enfermen, no importa que contamine el agua, mientras yo haga mi dinero, todo está bien. Ese es el capitalismo extremo. En el comunismo extremo, como les decía anteriormente, no hay dinero, no hay niveles sociales, todos tenemos que trabajar y nada más me van a dar lo que me toca. O sea, no importa que me esfuerce más, que trabaje más que los demás, simplemente me van a dar lo que me toca y hasta ahí. Entonces, ningún sistema es perfecto y se podría considerar que un sistema tendría que tener elementos de ambos. En el caso del sistema socialista, creo que más o menos en teoría, una vez más, y aquí estamos hablando en teoría, trata de integrar cosas de uno y cosas del otro. O sea, de que como seres humanos vivientes tenemos derechos a estar seguros, a tener que comer, a tener que alimentarnos, de que si nacimos en una situación de pobreza, si nos esforzamos, el gobierno nos va a ayudar a salir adelante y no caer en una vida de crimen, en una vida de vagancia, en una vida de drogadicción. Entonces, pienso que pues un sistema socialista balanceado, un socialismo democrático, pues es algo que nos conviene más a nosotros pues como personas de clase trabajadora. Y a las élites, pues les gusta más los extremos, ¿no? Ya sea comunismo de control o sea capitalismo de control. El problema, por ejemplo, más grande del capitalismo es ese, ¿no? El poner las ganancias sobre la dignidad y la vida de los demás. Y el problema del comunismo es la falta de libertad y la destrucción del concepto individual que tenemos cada uno. Entonces, a la hora de la hora, el extremo de ambos, tanto de comunismo como de capitalismo, destruyen al individuo. El capitalismo extremo nos exprime y nos mata para beneficiar al capitalista y el comunismo extremo nos explota y nos mata para el beneficio de la comunidad. Entonces, el individuo es el que sufre y el individuo es el que la lleva. En el caso del socialismo, pues supuestamente se busca ese balance de mercado abierto, de que puedes vender iPhones como te dé la gana, pero cosas de necesidad básica como frijoles o carne o huevo tendrían un precio máximo y un precio mínimo para que el productor tenga ganancia.
Entonces, el único control que existe es en las necesidades básicas, y de lo demás pueden hacer lo que quieran, ¿no? Igual salvaguardar el medio ambiente, regular que las fábricas no contaminen, que los productos que producen no dañen al consumidor, que no contaminen, etcétera, etcétera. Eso vendría siendo un sistema más socialista de regulación de mercado, no dejar que el mercado haga lo que quiera. Pero el gobierno no le está diciendo a Apple cuántas iPhones debe de fabricar, no le está diciendo a Ford a cuánto debe de dar cada carro, ya eso es diferente. Entonces, esos son los sistemas económicos que existen más comúnmente. Y ya de ahí pues tienen sus subsecciones, ¿no? El capitalismo anárquico, que es lo que les acabo de explicar, donde básicamente no hay regulación del mercado, se puede vender y comprar cualquier cosa. El comunismo anárquico, donde no hay dinero y todos trabajamos para la comunidad, y de ahí se van saliendo los otros. El comunismo de planeación central, que el gobierno es el que se encarga de planear y de distribuir. El capitalismo regulado, donde hay mercado, pero el gobierno sirve de árbitro, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? Maestro, Sí. entonces el capitalismo centralizado dice que es cuando el gobierno se encarga de ver dónde va a poner el dinero. No hay capitalismo centralizado, es comunismo. Comunismo. Y en el comunismo de planeación central, el gobierno dice cuánto se va a producir y en cuánto se va a vender. Oh. Eso es lo que hace. Como por ejemplo, ya ve que el gobierno, el gobernador también le da un dinero parte a cada, supongamos, como a Stockton. Depende del código, como a las escuelas, todos los de aquí alrededor, todos sus impuestos los dividen. Él dice en cuánto se va a dividir y todo para los gastos de escuela. ¿Ahí entraría ese? No. ¿O eso es diferente? Eso es diferente. Y eso cae dentro del sistema político, no del sistema económico. O sea, el sistema económico se trata de cómo se produce y qué se produce. Ya la distribución de la riqueza, ya esos son sistemas políticos, ya esos son sistemas fiscales. Nosotros en California, pues supuestamente vivimos pues en un sistema capitalista, ¿no? Pero es un sistema capitalista controlado, o sea que no puedo vender lo que yo quiera, sino que hay límites en lo que puedo vender, cómo lo puedo vender. Tienen reglas. Sí, tienen reglas. En cuanto a precio, pues no hay límite de precio para ciertas cosas. Lo chistoso de Estados Unidos es que se dice que es un país capitalista, pero tiene elementos de socialismo en ciertas cosas. Por ejemplo, el Seguro Social y Medicare y Medical y las estampillas de comida y la asistencia, pues esos son programas socialistas. El gobierno tiene un precio mínimo para la leche y el queso. El gobierno subsidia a los granjeros y les paga para que no siembren ciertas cosas, para que el precio no baje. O sea que Estados Unidos, como les digo, nada más es la fachada de capitalismo, pero en realidad no es capitalismo al 100%. Un capitalismo al 100% es Somalia, por ejemplo. Ahí no hay regulaciones de nada. Esa es una anarquía. Cualquiera puede vender y comprar cualquier cosa al precio que sea, como sea. El gobierno, no hay gobierno que les diga qué hacer o qué no hacer. Y aquí en Estados Unidos, pues de todas maneras hay controles de calidad para la carne, para los huevos, para la verdura, para los lácteos, cosas que en otros lugares quizás no existen. Entonces aquí en Estados Unidos tampoco es un capitalismo puro. No es socialismo, pero tampoco es capitalismo al 100% anárquico.
Oh, Ahora, en México es un sistema capitalista en nombre, pero no es capitalismo, son monopolios, donde básicamente solo una o dos empresas son dueños de todo. Entonces existe la ilusión del capitalismo, pero no hay capitalismo. Y el gobierno supuestamente tiene ciertas regulaciones, pero no las cumple. O sea que no las aplica. no las aplica. Entonces, esos son los sistemas económicos. Ya lo que usted dice es más que nada distribución de fondos, eso ya cae más en lo político que platicamos ayer. ¿Pregunta o comentario? Maestro, como por ejemplo, ahorita usted habló de México, pero yo me acuerdo que antes cuando yo vivía allá, uno podía tener como su gallina, todo esto, y ahorita dice mi hermana que ya para tener todo eso también ya tienes que tener un permiso, ya no es como que te dejan tener lo que tú quieras. Bueno, tal vez en un rancho sí, pero ya como ahí en el pueblito, ya van quitando todo eso. Y que si tú tienes eso, tienes que sacar permiso, reglas y todo. Sí, pues las cosas van cambiando. A lo que yo voy, por ejemplo, con México, otra vez como ejemplo, pues la Constitución mexicana lo hizo un país socialista en el sentido de que al principio, después de la Revolución Mexicana, ya no había propiedad privada, todo era ejido, eran tierras colectivas, o sea, nadie era dueño, sino simplemente te asignaban un pedazo para que tú trabajaras ese pedazo y si ya no lo podías trabajar, se lo pasaban a otra gente, no necesariamente a un pariente, sino a una persona que sí la pudiera trabajar. Igual el concepto de la CONASUPO, llevar productos a comunidades rurales lejos a precios más accesibles de lo que se compraría en una tienda privada. Entonces, en ese sentido, en México existió pues un sistema socialista a mediados del siglo XX. Y eso pues se acabó ya cuando yo era niño, adolescente. Se acabó la CONASUPO. Sí, ya entraron más como Walmart y todo, llegaron de aquí. Pues esto vendría siendo todo por el día de hoy, esta mañana. Y ya mañana seguimos con el tema siguiente, que ya ahora sí es más específico a lo que es Estados Unidos. Entonces, de entre ayer y hoy aprendimos sistemas económicos, sistemas políticos, y ya mañana nos vamos a enfocar en lo que es Estados Unidos en sí. Muy bien. Porque vivimos aquí, maestro. Sí, porque vivimos aquí. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, nos vemos.